Bendecido sea nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en este hermoso atardecer. Bueno, para mí atardecer son un poco pasadas como las 7:30 aproximadamente, un poquito más de las 7:30, pero para ustedes posiblemente ya es un poco noche. Aquí llegamos a las 8 de la noche y todavía está el sol allí. Eso es maravilloso. Bueno, bendito sea el Señor por su amor y su misericordia con que Él pues nos ama, porque el amor de Dios es inmenso. Recuerdo haber leído y haber escuchado el testimonio de este hombre de apellido Pérez en la República de Guatemala, y él dijo una frase muy linda, muy profunda, muy significativa. Él en su vida pasada, sin el conocimiento de Dios, había sido uno de los guerrilleros más terribles, más crueles en la República de Guatemala, y el final de su vida es que él cayó en manos de las autoridades. Pero lo importante es que cuando él conoce a Cristo, lo conoce dentro de una prisión. Y cuando el Espíritu de Dios desciende en aquella habitación, en aquella cárcel, y lo bautiza, y luego el proceso, el Señor lo elimina y prácticamente él sale de la cárcel, porque él o iba a ser fusilado o tenía que permanecer toda su vida en prisión por los crímenes que él había cometido. Pero él ahora tiene una experiencia gloriosa con Cristo ahí dentro de la cárcel. Y cuando él ya, el Señor lo convierte en un extraordinario predicador, pero un predicador con una palabra de autoridad y un poder extraordinario. Entonces, él dice una palabra. Él repite eso en cada una de sus predicaciones. Dice, ¿cómo Dios pudo amar a un hombre como yo? ¿Cómo Dios pudo bautizar con su Espíritu Santo a un hombre como yo? Y eso me impresionó. Y lo he mantenido en mi mente, en mi corazón durante todos estos 40 y pico de años que tengo de caminar en el Señor. Ha sido motivador, ha sido alentador pensar que realmente en nuestra vida lo único que merecía era la condenación eterna, el juicio y la condenación eterna. Pero Dios en su amor, en su favor, en su piedad, en su misericordia, nos tocó, nos salvó, nos perdonó, nos puso en el camino correcto y ha estado sustentando nuestra vida durante todo nuestro largo caminar. Porque imagínense, casi 46, 47 años, se puede decir algo maravilloso. En esta memoria guardo los momentos lindos, los momentos tristes, los momentos más maravillosos, y realmente eso hace que mi corazón se regocije pensar por donde pasé, donde casi pierdo la vida, donde Dios hizo un milagro, donde Dios me tocó el corazón, me hizo entender cosas que no entendía. Eso es maravilloso, eso se llama remembrar el favor de Dios aún en el ayer, en nuestro presente. Eso fue lo que hizo que David sanara de su corazón enfermo. Él dijo, yo traeré a memoria las obras antiguas de Jehová, y fue sanado porque se dio cuenta que ese Dios nunca lo había abandonado. Él sí había abandonado al Señor Dios Todopoderoso con sus pecados que había cometido, sus rebeliones que había cometido en contra de Dios, pero Dios nunca lo abandonó. Estuvo con él cada día, cada momento, cada segundo de su vida. Dios lo guardó, y eso es lo que nosotros debemos meditar, pensar, alabarle y bendecirle, porque ha sido el Dios de nuestra juventud, ha sido el Dios de nuestra salvación, el Dios de nuestro cambio. Hay una palabra maravillosa que yo se la quiero leer esta noche, y esto me llena de emoción también, porque hay pasajes que inspiran el alma, el corazón. Y el apóstol Pablo dice ahí en el libro de los Efesios, en el capítulo 4 y verso 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Es una acción como cuando usted se va a quitar la ropa que ha andado durante el día y se pone la ropa que va a ocupar para la noche, una camiseta, para las hermanas pues puede ser una bata, ¿cierto? Usted un pan, sus calcetines cuando se va a acostar, ¿cierto? Esa acción es lo que aparece aquí, despojaos, pero está hablando del hombre espiritual. Está hablando del hombre carnal,
despojaos de vuestra manera, de la manera pasada de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es aquí donde nosotros debemos meditar profundamente. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está hablando de las dos naturalezas y de las dos vidas, la pasada y la presente. Esa vida pasada que llevábamos sin freno, sin conocimiento de nada, hacíamos todo lo que nos viniera a la mano, le dábamos gusto a la carne, a la naturaleza, al orgullo, a la rebelión, a la vanidad, a la blasfemia, a la ignorancia. Bueno, éramos todo, ¿cierto? Éramos todo. Pero entonces, la pregunta que surge es, bueno, ¿por qué estando hoy en Cristo? ¿Sí? Si tuve una experiencia con Dios, cuando lo recibí, cuando el Señor me transformó, cuando el Señor me cambió, pero aún sigo teniendo algunos impulsos, algunos pensamientos que son en contra de la voluntad de Dios. Esa es parte de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza está allí. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros venimos a Cristo? Bueno, suceden dos cosas maravillosas. Una, tenemos una experiencia gloriosa, porque si no tuviéramos una experiencia, no creyéramos en Cristo, no lo recibiéramos en el corazón, no comenzáramos a caminar, a tratar de entender su palabra, a buscar las cosas espirituales, a servirle al Señor, a compartir con otros. Esa es una de las benditas experiencias que sucede en nuestra vida. Lo otro es el proceso. Ese proceso que se va dando de día en día. Vamos siendo pasados por diversas luchas, por diversas pruebas. Sí. Yo debo recordar perfectamente que esa noche fue tan maravillosa porque fue una noche en la que yo recibí a Jesucristo. Y todavía recuerdo, imagínense, ese 46, 47 años, recuerdo todavía que el mensaje que el pastor estaba predicando era acerca de Zaqueo. No recuerdo. Cómo el Señor lo vio, cómo el Señor lo llamó, cómo Zaqueo descendió del árbol, cómo fue transformado. A partir de ese momento, Zaqueo tuvo una experiencia maravillosa con Cristo. Dijo, Señor, todo lo que he tomado, que lo he tomado de una mala forma, yo lo voy a devolver. ¿Sí? Imagínense, estábamos hablando de riqueza, de dinero que le había sustraído a las demás personas, ¿no? Porque era bastante bandido. Sin embargo, ahí tenemos una manifestación de lo que es el toque de Dios. El hombre cambió. Pero eso no quiere decir que no vamos a sentir esos deseos, esos impulsos, esas manipulaciones o llamamientos de la carne para hacer algunas cosas. Y dentro de esos puntos que todavía nos castigan, nos azotan, estando en el camino del Evangelio, es el orgullo y la vanidad. El orgullo no permite que nosotros entremos a la presencia íntima de Dios. Ese orgullo que muchas veces manifestamos en el ministerio. Yo se lo digo porque como pastor, como evangelista que fui y que pues sigo siendo porque es un llamamiento eterno, ¿no es cierto? Yo recorrí tanto iglesias de diferentes lugares, diferentes países, pero sobre todo aquí en los Estados Unidos. Cuando yo llegué, me encontré con unos varones dentro de unas congregaciones que era algo impresionante, era algo indescriptible, no se lo puedo narrar, pero aquellos hombres me mostraron una naturaleza no transformada, me mostraron a un hombre carnal, a un hombre sin visión de Dios, sin revelación de Dios. Sí. Recuerdo que fui a una iglesia en la ciudad, aquí se llama Corona, se llama esa ciudad, y hay otra ciudad gemela allí que se llama Colton, de la ciudad de Los Ángeles hacia el lado east, aproximadamente como a una hora, hora y media está esa ciudad, una iglesia grande, inmensa, a la orilla de unos cultivos de naranja, pero hasta donde le alcanza la vista uno, aquellos cultivos, aquellas montañas llenas de árboles de naranja, es algo impresionante. Y recuerdo que este hombre tenía un programa de radio. Desde allí del púlpito se entrelazaba con la estación de radio que estaba en el centro de la ciudad y pues estamos hablando de 2 horas de predicación al aire,
Y eso pues aquí es una fortuna, sobre todo si usted contrata una radio secular, o sea, te pasan música, comerciales y todo eso. Entonces me dijo este pastor, aquí vamos a estar al aire y bueno, todo. Cuando él me presentó delante de la gente, estamos hablando de unos 200 miembros, un templo bellísimo, de lujo, y dice, le voy a presentar a este varón, viene de la República del Salvador, yo puedo, dice así, bromeando él, va a sentir hasta el olor a pólvora, dice, este hombre viene con unas grandes experiencias de Dios y todo, bueno, ya me dé el púlpito, empiezo a predicar, y bueno, Dios tocó los corazones, Dios impactó los corazones con la palabra, y entonces viene el hombre, pasa y comienza a motivar la ofrenda. Usted sabe que dentro de nuestras iglesias pues tenemos una costumbre muy cristiana, ¿no? De bendecir a un siervo que llega, le colectamos una ofrenda y lo bendecimos con esa ofrenda. Así él puede seguir caminando y predicando el evangelio. Y este hombre motivó la ofrenda. Y por primera vez en mi Biblia, yo en mi vida, quiero decir, miré un canasto, pero un canasto sí, un depósito grande. Ya pasaron a recoger la ofrenda y honestamente había gente que ponía billetes de alto número, billetes de a 100, de a 50, de a 20 y naturalmente pues se recogió una extraordinaria ofrenda. Yo bendije a Dios en mi corazón cuando vi que pasó el hermano con el canasto. Bendije a Dios y dije gracias Señor porque pues tú sabes para qué necesito esta plata. Yo tenía un programa de radio también en mi país. Entonces resulta que cuando este hombre ya terminó el servicio, nos despedimos y todo, me da el sobre, porque así lo hacemos dentro de nuestras iglesias, me da el sobre. Y cuando toqué el montón de monedas, en ese momento dije, wow, este hombre se quedó con mi ofrenda. Eso fue la única palabra que dije. Entonces inmediatamente aquel hombre me dice, mira, te voy a invitar a mi casa. ¿Quieres venir? Sí, está bien. Y ya me llevó ahí en el centro de la ciudad, una casa de lujo y todo. Entonces el hombre dice, bueno, mira, he ordenado una paella, se dice algo, es como una pizza, algo así, que es comida italiana, se la voy a ir a recoger. De su garaje sacó un carro de lujo, un carro de esos deportivos antiguos, quizás de los años 60, pero era una belleza de carro antiguo. Ya se fue. Ahí estamos esperando una hora con la esposa del platicando con nosotros y todo. Bueno, el punto es de que cuando ese hombre llega, ese hombre traía, no sé si 20,000 o 30,000 demonios. Hablaba hasta palabras sucias, incoherentes, todo un pagano. Y le dice a la mujer, mira, ven a ver cómo me dejaron el carro, mira, mira, mira el golpe. Lo peor es que no sé quién me golpeó el carro. Le habían arrancado desde la punta de adelante hasta atrás. Se lo habían dejado irreconocible el carro. En ese momento yo siento una voz ahí en mi corazón que me dice, aquí le cobré lo que te robó. Porque la reparación de ese carro no estamos hablando de un poco de dinero, ¿sí? Entonces allí pude ver yo no solamente la deshonestidad en el corazón de aquel hombre, sino su soberbia y su orgullo. Después me di cuenta que todos esos cultivos de naranjas eran de propiedad de él. Era una entrada exagerada de dinero. Al mismo tiempo me di cuenta que la radio en la cual él se entrelazaba, era la radio de la propiedad de él. O sea, un hombre que tenía mucha plata, no tenía necesidad de por qué quitarle la ofrenda a un predicador. Entonces, este tipo de situaciones me pasaron. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No estoy difamando a nadie, simplemente le estoy contando una experiencia viendo lo que la escritura aquí dice, despojados del viejo hombre que está viciado, está contaminado de las cosas que en el mundo hacíamos y que eran natural para nosotros, eran prácticas, el mentir, el robar, el difamar, el enorgullecernos, el envanecernos por nuestros logros, por nuestros méritos, ¿sí? Tener de menos a los demás. Y esto sucede dentro de los círculos pastorales. Se lo digo por experiencia, porque yo he pertenecido siempre a las asambleas de Dios y pues nos reuníamos los pastores del distrito, pero usted allí no iba a ver ninguna actitud de humildad. Ahí usted no iba a ver un hombre con una sinceridad, con un amor que se acercara a usted y le brindara su amistad. No, usted iba a ver los títulos, ¿verdad? El doctor, el reverendo, el licenciado, el superintendente y todo. Entonces, yo en mi corazón dije, bueno, esto honestamente no me edifica.
porque yo quisiera estar en medio de hombres que busquen la presencia de Dios, que muestren la humildad de Cristo en sus vidas. Y por eso pues dejé de asistir. El punto que quiero decirle es de que nuestra naturaleza carnal no nos abandona. Ese hombre viejo no nos abandona. Estoy mostrándole en la vida de Pablo, por ejemplo. Pablo, en la misma palabra de Dios, dice, ¿verdad? Dice él que las cosas que quiere hacer, o sea, cosas buenas para Dios, agradarlo, dice que no las hace. Pero que las cosas malas que no quiere hacer, esas sí las hace. Ahora bien, lo que él está dando a entender allí no es que es un predicador barato o de doble rostro, de doble moral, no. Él está diciendo que está luchando contra una naturaleza carnal aquí en su cuerpo, en su mente, ese viejo hombre que está dentro de nosotros, pero que no se quiere ir, no desaparece, aun cuando tengamos tantos años de estar en el Evangelio. Ahora, esto no quiere decir de que ese hombre viejo tiene la prioridad, no. Cuando nosotros hemos encontrado esta verdad maravillosa, comenzamos a darle menos espacio al hombre viejo, a la naturaleza carnal, y a poner siempre en prioridad las cosas de Dios, a permitirle al Espíritu de Dios que Él vaya guiando nuestra vida, que Él sea el que ocupe nuestra vida, porque eso es lo que el apóstol Pablo dice en este verso, dice, el 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, o sea, mire aquí, ¿sí? Debemos de entender, aquí adentro de nuestras cabecitas hay algo que se conoce científicamente como cerebro, pero eso no es solamente un cerebro. Esa es la esencia de todos los humanos. Me atrevo a decir que aquí tenemos el alma. Me atrevo a decir que aquí tenemos el espíritu. ¿Sí? Ahí tenemos toda nuestra esencia desde el momento que comenzamos a hacer uso de razón. Por eso es que Pablo dice, renuévense en esa mente. Ahora, ¿cómo nos renovamos? Pablo encontró el secreto. ¿Sí? ¿Cuál es el secreto para tener una mente libre de egoísmo, libre de orgullo, libre de vanidad, libre de mentiras, libre de todo aquello que nos afecta? ¿Sí? Renovar la mente significa que adentro de nosotros hay conceptos, hay ideas, hay pedazos de creencias en Dios, ideas torcidas de Dios. Le pongo un ejemplo, el católico, por ejemplo. ¿Sí? Usted tiene el católico, él para creer, para desarrollar fe, tiene que ver un muñeco. No digo una imagen, porque esas no son imágenes, son ídolos. ¿Sí? Aquí está Santa Catarina, San Antonio, San Marcos, San Lucas, y ahí sacan el muñequito, lo ponen, lo visten, lo hacen bien bonito de yeso y le ponen trapitos, y ahí está parado. Para ellos creer en Cristo tienen que tener el ídolo allí, el muñeco, con una cruz, ahí está los 365 días del año con la cruz. Para creer, ellos necesitan ver algo físico, algo tangible que puedan tocarlo. Entonces nosotros vivimos esa vida, porque yo nací en un hogar católico. Yo era, se puede decir, asistente del sacerdote y colaborador con el sacristán. ¿Sí? Ahí dormí en las bancas, mi abuela me enseñó. Yo le canto todas las letanías que usted quiera. ¿Sí? Entonces, de niño yo tenía ya, se puede decir, esa formación religiosa. Para mí Cristo no era nada más que un muñeco. ¿Sí? No tenía ningún valor, porque así había sido enseñado. Pero cuando usted viene al camino del Señor y sobre todo que tiene usted el hermoso privilegio, el gran honor como mortal y como terrenal de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre aquellos que no creen o que creen pero no han tenido la experiencia de ser bautizados por el Espíritu Santo. Ese fuego divino que vino en el día de Pentecostés, en donde usted puede adorar a Dios en una lengua extraña y saber perfectamente que está viviendo un acto en ese momento sobrenatural e inexplicable. Mire qué maravilloso es esto. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando nosotros tenemos esta experiencia,
lo primero a lo que el cristiano debe recurrir es a la palabra de Dios. Antes que oír un sermón, la palabra de Dios. Antes que tomar decisiones en nuestra vida, la palabra de Dios. Antes de aceptar algo, ponerlo en nuestra mente y defenderlo como amén, la palabra de Dios. Porque usted tiene religiones, grandes religiones. Tiene usted el ejemplo de la Iglesia La Luz del Mundo, que tiene su sede en Guadalajara, Jalisco, México. ¿Sí? Con sus 3 líderes que ha tenido. Tremendos defraudadores, tremendos demonios. ¿Sí? Pero La Luz del Mundo es una organización mundial. Ellos tienen iglesias en toda Latinoamérica, Europa, en todas partes. Es una potencia religiosa. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está su líder actual? Que es el nieto del fundador de esta organización. Porque ese hombre era un campesino. Era un campesino. Vio un potencial económico en esta Biblia, en este camino, y lo explotó. Al máximo lo explotó. Y para que la gente pudiera obedecerle y estar bajo su control, pues dijo, bueno, Dios ya me cambió el nombre. Ahora me llamo Samuel Aarón. ¿Ya? Y así le llamaron, Samuel Aarón. Él no se llamaba así, él se llamaba Chencho Guzmán, como le pusieron, ¿no? Pero él se cambió el nombre. ¿Ya? Samuel Aarón. Engendró un hijo, murió el hombre, lo enterraron. Y haga de cuenta que así como los musulmanes, con un cerebrito bastante escaso, tienen que ir por lo menos una vez en su vida hasta la Meca, allá en Arabia, a adorar a donde supuestamente fue elevado el profeta. ¿Sí? Entonces ellos, en cualquier parte de Latinoamérica o del parte del mundo, por lo menos una vez en su vida tienen que ir a Guadalajara, Jalisco, México, a ver la tumba del profeta Samuel Aarón, que fue el fundador de esta denominación, de esta secta religiosa. ¿Comprende? Tienen que hacerlo porque es parte de la ley de ellos. Entonces, ¿qué ha pasado con su hijo, su nieto? Está actualmente preso aquí en la ciudad de Los Ángeles. Le dieron como 16 años. La mamá de él está presa también porque el hombre abusaba de niñas, de todo. Era un dios y sigue siendo un dios. Porque para sus seguidores él no es malo, no es, para sus seguidores él es un profeta, es un hombre de Dios que está sufriendo injustamente, según ellos. Entonces, cuando yo le digo, antes que creerle al hombre, tiene que ir a la palabra de Dios. Y tiene que mirar la palabra de Dios. La Escritura tiene un verso maravilloso que dice, preguntad por la senda antigua y andad por ella. Lo que quiere decir ese verso es, bueno, ¿qué es la senda antigua? Bueno, primero voy a ver la vida de los profetas. ¿Cuáles fueron las experiencias que tuvo Moisés, por ejemplo, con Dios? ¿Cuáles fueron las experiencias que tuvo Elías, Ezequiel, ya en el Nuevo Testamento, Pablo, Marcos, Lucas, Pedro, Juan? Entonces voy a ir leyendo cada una de las experiencias que estos hombres tuvieron. Y voy a ver dónde le fallaron a Dios y voy a ver dónde fue que complacieron el corazón de Dios y fueron bendecidos extremadamente. Entonces, eso es lo que quiere decir el versículo. Preguntad por la senda antigua, o sea, le voy a preguntar a los profetas, ¿dónde fallaron y dónde ganaron? ¿Comprende? Como Pablo. Pablo para mí es lo máximo entre lo que es un cristiano pasando ese proceso de abandonar las costumbres, los ideales, los pedazos que tenemos en la cabeza de Dios, ¿sí? Las ideas que tenemos de Dios, más bien dicho, y los conceptos correctos que están dentro de la palabra de Dios. ¿Sí? Israel tenía tantas equivocaciones, las sigue teniendo. Pero imagínense, por ejemplo, allá en Isaías, el Señor le dice, ¿a qué me compararéis? ¿A qué me haréis semejante? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Lo que le está diciendo a Israel es, mira hacia arriba. Y si puedes entender lo que hay arriba, lo que miran tus ojos, vas a ir entendiendo quién soy yo. Si yo creé, yo formé, esto no se hizo por casualidad. ¿Sí? ¿Cómo se va a formar una tierra en donde es nuestro hogar, nuestra cuna, donde nacimos? Con una atmósfera y muchas capas que tiene para
protegernos, para darnos oxígeno, para que haya vida debajo de esa capa llamada atmósfera, haya crecimiento de plantas que den frutos, haya peces en el mar, hay animales en las praderas. ¿Cómo se va a hacer por casualidad? Entonces yo tengo que entrar en esos secretos maravillosos y entender que esa mente maravillosa divina de Dios nos hace a nosotros entrar en esos secretos maravillosos para que podamos admirar su grandeza. Uno de estos hombres que tuvo un impacto con Dios extraordinariamente maravilloso fue Job. Este hombre, cuando usted va por el capítulo 41, 42 del libro de Job, usted se va a dar cuenta que el hombre prácticamente cierra la boca y se postra delante del Señor y le dice: yo de oídas te había oído, como quiere decir, pedacitos conocía de ti, pero ahora que veo tu grandeza, tu obra maravillosa en mi vida, entiendo que eres un Dios extremadamente santo y puro. ¿Sí? Entonces, esto es lo maravilloso. Aquí cuando dice renuévate, está diciendo que entra en la gloria de la palabra. La palabra te va a guiar, así dijo Jesús, que el Espíritu de Dios nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Usted no se pierde. Media vez tenga la palabra de Dios usted como la luz que va iluminando su vida, usted no se va a perder. Quizás al principio usted no le va a entender, pero déjeme decirle que todo lo que usted lea se va a quedar allí, en su ser interior. ¿Y qué va a pasar? En el momento que usted necesite el auxilio de Dios, la palabra de Dios va a aparecer. Y le va a decir el Señor: haz esto, actúa de esta manera, de esta forma. ¿Cierto? Por ejemplo, le voy a contar una experiencia que yo tuve extraordinaria. Yo tengo 4 hijos varones en mi matrimonio que me dio el Señor. Cuando yo era niño, yo viví una experiencia amarga. Mi hermano mayor, que era mi hermano mayor, después de él seguía mi hermana, que está viva todavía, y yo era el último. Entonces, mi hermano desde la edad como de los 12 años comenzó a padecer de epilepsia. Y vivió toda su vida de adulto, la epilepsia. Le daban 2, 3 veces convulsiones por día. Y yo desde niño, desde que tengo uso de razón, fui puesto por mi madre para que lo fuera a andar cuidando, que así caía, que le diera vuelta rápido para que pudiera respirar, y si caía en el agua, que gritara para que alguien lo fuera a sacar. Y bueno, yo me convertí en su ángel de guarda de él. ¿Qué vino a suceder? A la edad de 30 y tantos años, mi hermano entra a un baño, a un toilet, como decimos acá. Y pues en nuestro país, pues, ¿verdad?, son las fosas sépticas. ¿Verdad? Entonces lo que tenía, que ponía sus pies arriba de la fosa séptica y pues ahí hacía sus necesidades. Le da la convulsión, cae boca abajo, no hay nadie para auxiliarlo y él muere. Se le para su corazón. Bueno, mi hermano murió, la vida continuó. Yo sé que el Señor se lo llevó porque pues Él me lo mostró, porque mi hermano ya había recibido a Cristo. Entonces, cuando yo vengo a los Estados Unidos con mi familia, con mis 4 hijos, mi tercer hijo en ese momento tenía aproximadamente 16 años. 16 años. Nuestros cuartos estaban solamente divididos por una pared. Mi esposa y yo en un cuarto y mis muchachos allí. Bueno, para ese momento ya solamente tenía 2 porque los 2 mayores ya se habían casado. Solo estaba el tercero y el cuarto. Pues yo a medianoche me despierto, ¿sí?, y oigo un ruido en el cuarto de mis muchachos, que alguien como que golpeaba la pared. Y cuando me levanto, yo quedé paralizado, totalmente paralizado. Allí estaba mi tercer hijo con una convulsión epiléptica. Yo no lo podía creer, pero en el momento que yo miro a mi hijo tendido en el suelo, aquí, yo no le miento, aquí me habló Satanás como si me estaba hablando una persona. Me dijo: la enfermedad de tu hijo, la epilepsia de tu hijo, de tu hermano, yo se la pasé a tu hijo. Así me lo dijo clarito. Yo no le puedo decir ni qué pensé en ese momento. Me derrumbé, porque yo había visto el sufrimiento de mi hermano y yo había vivido ese sufrimiento con mi hermano, cuidándolo, que no se fuera a ahogar, y que respirara mientras tenía la convulsión. Bueno,
Lo levantamos a mi hijo, llegó la ambulancia, lo recogió, se lo llevaron al hospital. Allá le hicieron tomas en la cabeza y todo, y aparece que tenía un tumor ahí. ¿Sí? Una calcificación le llaman, porque muchas de esas epilepsias es porque nuestra gente en nuestros países come carnita de cerdo, el cerdo anda comiendo porquerías, desechos humanos, y entonces el cerdo en su carne tiene una bacteria, un gusano, un virus. Cuando la persona se lo come, se le va. Ahí entra ese virus y se le va para el hígado, pero por lo general se va al cerebro. Queda en el cerebro como una especie de calcificación y va creciendo. Y entonces, ¿qué sucede? Interrumpe las ondas eléctricas del cerebro y ¡pum! Ahí decae la persona y le da epilepsia. Le forma como un daño, como una laceración en su cerebro. ¿Y qué sucede? Yo en ese momento estoy confundido, yo no hallo qué hacer. Solo con el dardo metido aquí en mi cabeza. La enfermedad de tu hermano mayor yo se la pasé a tu hijo. Entonces, ya nos refieren con el especialista, el neurólogo, y ya pasamos 2 o 3 días después con el neurólogo, y ya vio los exámenes el neurólogo, y mire la boca del neurólogo. Después de que examina todo, dice, tu hijo es epiléptico. Así me lo dijo. O sea, el diablo confirmándome a través de aquel hombre para que en la mente me pudiera quedar claro que Satanás tenía el control. Y lo que él decía, eso se hacía. Cuando el doctor me pregunta, ¿has tenido algún familiar que haya padecido de epilepsia y todo? A decirle que sí iba, pero algo me detuvo y le dije, no. Ok, me dijo, pero voy a darle tratamiento a tu hijo. Está joven, le voy a dar tratamiento. Y así fue. Le dio tratamiento. A los 30 días le da la segunda convulsión. Era como Satanás insistiendo que yo tenía que aceptar que mi hijo era epiléptico. Y le dije, mira Satanás. Le dije, la palabra de Dios a mí me enseña que si yo uso mal mi lengua equivocadamente, ignorantemente, y confieso lo que no tengo que confesar, entonces tú me ganas. Pero yo no estoy confesando ningún fracaso, ninguna derrota. Yo estoy declarando, creyendo en el poder de Jesucristo, que ninguna enfermedad heredada, y le empiezo a aplicar la palabra, ninguna enfermedad heredada, ninguna maldición heredada. Porque la Escritura dice, el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, incluyendo las maldiciones de nuestros ancestros, porque querramos o no, las maldiciones vienen juntamente con nosotros. Imagínense el abuelito, el bisabuelo, el ñanarabuelo, el tatarabuelo, quizás eran brujitos, ¿sí? Quizás eran demonios, y eso, querramos o no, se viene acumulando de generación en generación. Entonces empecé a mantener la firmeza en la palabra, invocando la palabra, yo soy Jehová tu sanador y todo. Bueno, pasó un tiempo, creo que un periodo de 6 meses, le volvieron a hacer exámenes a mi hijo, ya no le volvió a dar ninguna convulsión, y me dice el doctor, el mismo neurólogo, qué raro, me dice, porque en estos últimos exámenes la calcificación que él tenía en su cerebro ya no aparece. Y me dice, bueno, te tengo que decir que tu hijo no es epiléptico. Yo aprendí la lección. Aprendí, como dice la Escritura, el que ama su lengua comerá de su fruto. Muchas personas se van a acercar a usted y le van a decir, fíjese que de eso murió doña fulanita, de eso murió don fulano, de eso mismo que usted está sintiendo. Usted nunca debe de aceptar nada de eso. Usted no tiene por qué aceptar nada de eso. ¿Cómo lo va a contrarrestar? Con la palabra de Dios. ¿Sí? El diablo viene y le mete a usted que usted es un fracasado, dígale no. Puedo ser no rico, no famoso, pero yo tengo a Cristo en mi corazón. Estás enfermo. ¿De eso te vas a morir? No. Yo me voy a morir de lo que Dios quiera, no de ninguna enfermedad. Usted tiene que entender que su lengua tiene un poder sanador como un poder destructor. Ay, yo creo que de esto me voy a morir. Ay, sí, ahí entonces el diablo dice, pues sí, síguelo confesando porque vas a comer del fruto que está pronunciando tu lengua. Usted no tiene por qué aceptar nada de eso. No.
¿Comprende? A mí me sacaron un cáncer de allí. ¿Sí? Me dio un cáncer en mi ojo ahí. Yo le dije, pues, todos afligidos, no, que te va a avanzar, que mira cómo estás ya de grande y todo. No, nada, no va a pasar nada. Salió un tumor aquí, yo se lo enseño, mire, son, como dijo Pablo, yo llevo las marcas de Cristo, aquí está uno, mire, aquí está el otro, aquí, aquí. De la noche a la mañana, pero ya Dios me había hablado. Me dijo, Satanás ha preparado un ataque contra tu vida, pero yo ya te he protegido, mejor el Señor en un sueño. Y así fue. De la noche a la mañana tengo 2 tumores en el cuello, no sé ni qué son, comienzo a perder peso, como si tenía una enfermedad terrible. Sí. ¿Y qué viene a suceder? Yo de la noche a la mañana, yo no puedo contener nada en mi estómago, perdí peso corporal, estoy con 2 tumores aquí que no puedo ni tragar, me cuesta respirar. Cuando entonces me mandan a una clínica a hacerme que me viera la doctora, en primer lugar me discriminó la mujer de color me discriminó, me vio como basura. Cuando me sacaron la muestra de sangre, la mujer me perforó la vena y se me puso morada, inflamada. O sea, el diablo me atacó a decir, a este lo mato ahora aquí en esta clínica, lo voy a matar. Me mandan a sacar una prueba de saliva, pero de bien adentro, con un hisopo, la señora también de color, porque era una clínica de casi solo de moreno. Me mete el hisopo y me golpeó algo adentro que sentí que me trancó la respiración. 3 actos terribles, me golpeó terrible Satanás en esa clínica. ¿Para qué cree usted? Nomás esa doctora me ve y me dice, mantente alejado. Me dice, no, no me mires. Así que me hizo que cambiara el rostro. Imagínense qué demonito más delicado, ¿no es cierto? Me cambió el rostro para otro lado. Mira para esa pared, me dijo. Tú lo que tienes, me dijo, es SIDA. Así me lo dijo, SIDA. Lo primero que yo pensé, lo primero que se me vino a la mente fue que cuando yo iba a venir a los Estados Unidos, un buen amigo, bueno, fue buen amigo en esa época, hoy pues como él es superior, pues ya no me puede hablar porque yo soy inferior, pero este muchacho trabajaba en el ejército de la República de El Salvador y entonces él estaba en el ejército, pero él atendía, era asistente del dentista dentro del ejército. Y entonces él me dice, bueno, venga, le voy a hacer una limpieza de sus dientes para que se lo lleve bien limpiecito. Perfecto. Llegué, me costó una silla, con un esmeril que ellos usan para todos. Eso fue lo primero que se me vino. Dije, wow. El hermano quizás utilizó algo contaminado y me pasó esta enfermedad. Yo ya a punto de declarar, ¿no? Porque la autora, sin exámenes, no había visto resultados, nada, no había ido al laboratorio. Ese mismo día me dice, tú tienes SIDA, me dijo. Así. Yo salí de aquella clínica agarrándome por las paredes. ¿Sí? Por las paredes. Y me miro a mí mismo y me miro fracasado, derrotado, herido, con un diagnóstico de muerte. Entonces, es ahí donde trabaja el Señor. Ahí es donde opera Dios. Entonces vine, lo primero que hice, dije, bueno, le dije a mi esposa, si me voy a morir, me voy a morir a mi país. Ahí es más barato el entierro y todo. Si me muero, bueno, tú te vas, te regresas. Perfecto. Quedamos en ese acuerdo. Me voy para la República de El Salvador. Llego allá, una hermanita muy linda me dice, hermano, me dice, mire, yo conozco un buen doctor y todo. Bueno, me invita, pues, y ahí de mala gana, pues voy. Pues, otro hermanito me prestó su carro y salgo de la colonia donde yo vivía. Llego a una esquina donde yo tenía todo el derecho de caminar, un tipo se cruza. Y me tira el carro, enloquecido el tipo, un demonio. Cuando vio que el carro venía encima de mí, me frené y casi me monto. Prácticamente subí una rueda del vehículo en el bordillo, en la cuneta, como lo llamamos. Se para el individuo adelante y sin medir ni una palabra. Y lo que le voy a decir es verdad. Porque el pastor no anda con cuentos que para enamorarse la gente tiene que mentirles, no. Y sale el tipo con la pistola. ¡Pum, pum, pum! 3 balazos. Usted está oyendo algo que es real, porque Dios sabe que es real. Y me dispara. Y yo adentro del carro todavía. Eso es lo único que agaché la cabeza, ¿no? Y yo me quedé muerto de pánico. El tipo se subió al carro y se fue como que sin nada, ¿verdad?
La ley del más bravo, la ley de nuestros países, te disparo y qué, ¿verdad? Me bajé del carro, me empecé a tocar, a ver si me había pegado y todo. Me quedé ahí por un rato meditando y dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? Imagínense las 3 pruebas que había pasado aquí en la ciudad de Los Ángeles. Ahora llego a mi país y viene alguien y me dispara. ¿Sí? Y todavía me faltaban 2 pruebas más. La hermana me manda con ese doctor, amigo, que por cierto que era especialista en cáncer. Y dice, mira, ¿sabes qué? Te tengo que abrir esas para ver qué es lo que tienes allí. Ya me lleva a su clínica privada, me acuesta y supuestamente me puso una inyección allí, ¿verdad?, de anestesia y todo, pero no, yo sentí cuando me metió el cuchillazo aquí, ¿sí? Y pues casi me desmayé, pues porque sentí que me estaba rompiendo el cuello. Una bestia el hombre. Y sí, me sacó una muestra y pues me tuvo que dar en la cara así para que volviera en sí, ¿no? Bueno, saca la muestra y dice, ¿sabes qué? Me la manda al laboratorio, dice, nada roja en el laboratorio, ni infección, ni esto, nada, nada. Bueno, dije yo, ni modo. Así como ando todo amoladito, abierto de aquí, me voy a ir a predicar y me invitan a predicar por el lado de la zona de oriente del país y voy ahí. Llevo a mis hijos y nos va acompañando otra persona y resulta de que ahí por ese puente que le dicen el Lempa venía un enfermo mental con un bus está lleno de gente arriba y todo y prácticamente apártense porque ahí voy, ¿sí? Cuando miro aquel gran armatuste que venía encima de mí en el vehículo que yo iba manejando, yo solamente apreté el timón y le dije, Señor, sálvanos. Yo sentí la mano de Dios en el timón, me sacó de la calle para que el animal pasara con toda la carga que llevaba. Si el Señor no mueve mi vehículo, ese hombre me nos estrella y nos mata a todos. Bueno, ahora ya estoy aquí, ni modo. No me morí aquí, Satanás me probó, me golpeó por todos lados, me regreso a Los Ángeles, me regreso a Los Ángeles. Cuando vine a sentir, los tumores se habían secado, se secaron. Comencé a cobrar las fuerzas de mi cuerpo, las libras de mi cuerpo, y he glorificado a Dios cada día, cada momento, cada instante, porque sí he pasado las pruebas. Y si usted le pregunta humildemente a este servidor, hasta el día de hoy este servidor no sabe lo que es tomarse un tratamiento para una enfermedad. No. Porque yo confío en Dios, yo le creo a Dios. Tuve el nervio ciático, 3 años. Me ponían inyecciones, no. Le dije a Dios, llévame, así no quiero vivir. A los 3 años el Señor me sanó. Eso se llama poder de Dios en tu vida. Le crees a Dios, Dios nunca te abandona. Le crees a Dios y te presentas delante de Él con la palabra cuando le dice, Señor, tu palabra dice. Porque Él dice claramente, hay un versículo, dice, hazme recordar mis promesas. Entremos juntamente a juicio, pero hazme recordar mis promesas. Cristo no venció con un palabrerío y que te hablo por tales y que así dice el Señor, que no es que Cristo venció a Satanás con la palabra en su boca, en su corazón. Escrito está, escrito está, escrito está. Por eso el apóstol Pedro dice en una de sus cartas, hacemos bien en estar atentos a esta palabra profética, la cual como una antorcha que ilumina la oscuridad hasta que la estrella de la mañana aparezca en vuestros corazones. Usted tiene un poder. Es el poder de Dios. Lo tiene en su mente, en su lengua y en su corazón. Con esta palabra de su lado, usted vence cualquier enfermedad, cualquier adversidad, cualquier problema. De lo contrario, si no lo hace así, usted va a vivir en problemas todos los días de su vida y va a llegar un momento que ni le va a creer a Dios ni le va a creer a la palabra. Esa palabra tiene vida, tiene poder. Cuando usted la mantiene en su corazón y aquí en su vida interna, entonces usted es un hombre o una mujer victorioso. Deje de andar creyendo en cuentos de hadas que le dicen, así dice el Señor. No, créale a Dios en una experiencia personal. Renueve ese hombre viejo.
Hágalo cada día, vaya siendo una persona mejor y solamente se puede lograr a través de la palabra de Dios. Cuando usted pone la palabra de Dios en su vida interior, esa palabra lo renueva, lo hace nuevo y lo hace un hombre y una mujer de fe. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Gracias, hermano Carlos Rodríguez, allá desde la República del Salvador. Dice compartido en todas las redes sociales. Mi Señor le va a bendecir grandemente, hermano, porque estamos haciendo un trabajo para la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias a la hermana Vilma, gracias a mi hermano Gabriel García, hasta allá al Ecuador. A mi hermana Laura también en el Ecuador. Tenemos a Dani, a Karencita Luchabaires en El Salvador, a Dani en Los Ángeles. Y todos aquellos que se quieren anexar a esta página, aquí usted va a oír las experiencias en esta vida transformada por Dios, en esta vida que ha pasado por las luchas, las pruebas. Todavía tengo luchas y pruebas, pero estoy venciendo cada día, porque Jesucristo me llamó a ser más que vencedor para la gloria de su nombre, para la gloria de su honor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, es el deseo de mi corazón. Y recuerde que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor me lo bendiga, que el Señor me lo guarde.